Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy, como cada que tenemos oportunidad de hacer comunicación cultural, espiritual, a través de este medio, les doy la más cordial bienvenida. Su servidor y amigo Ishkander Kosonov les dice, este es su espacio, La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy, damas y caballeros, tengo el gusto, el agrado de presentar para todos y todas ustedes un libro maravilloso, un libro compuesto de varios artículos. Este libro lleva por título Religión, Política e Identidad en la Independencia de México. Religión, Política e Identidad en la Independencia de México. Este libro apareció por primera vez en 2010, bajo el sello editorial de la UAM, Rectoría General, y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP. Se debe al coordinador y autor historiador Brian Connaughton. Pero antes de abrir el abanico de posibilidades, damas y caballeros, vamos a señalar lo siguiente. En el marco del festejo próximo a celebrarse de un aniversario más de la independencia de México, de nuestro país, de nuestra patria hermosa, y también en el marco del día de hoy en que se conmemora a los niños héroes, quiero dedicar este video a una heroína que desafortunadamente perdió la vida intentando salvar la vida de su nieta. Este video está entonces dedicado a la memoria de Alicia Matías Teodoro, de 49 años de edad. Para ello, damas y caballeros, también hacemos extensiva una condolencia a toda la familia y a todas las familias de quienes perdieron a sus seres amados en esa tragedia, la explosión de la pipa. Un abrazo fuerte, sincero y profundo para todos nuestros hermanos y hermanas de Iztapalapa, pero especialmente para quienes han recibido este golpe letal y fatal. Encontré una nota de El Heraldo de México, la cual dice así: Heroína en Iztapalapa. La Ciudad de México confirmó la muerte de Alicia Matías Teodoro, en gloria de Dios esté, de 49 años, quien protegió con su cuerpo a su nieta de 2 años durante la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia. Pese a los esfuerzos médicos, no sobrevivió a las graves quemaduras. Su acto de amor y valentía salvó la vida de su pequeña y quedará como ejemplo de heroísmo. Luego entonces, para Alicia Matías Teodoro, a su memoria y a su noble acto de amor y de entrega. Ahora vamos a hablar del autor que coordina este libro, de Brian Connaughton. Brian Connaughton, profesor investigador de la UAM Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana, desde 1974, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en libros y revistas dentro y fuera del país. Algunas de sus obras son La ideología clerical en la época revolucionaria, La Iglesia de Guadalajara y la idea de nación mexicana, 1788-1853. Otro libro, Dimensiones de la identidad patriótica, Religión, Política y Regiones en México, con fecha de 2001. Y este texto, como ya les decía, que vamos a empezar a leer juntos, fue publicado por primera vez en 2010, también con todas las celebraciones del aniversario de la Independencia Nacional de México.
Religión, política e identidad en la independencia de México, esperando sea de su enorme agrado. Nos dice el historiador Brian Connaughton. Comienza planteándose esta pregunta. La Iglesia y la religión fueron causas de la guerra de independencia al modelar la identidad de la población de la Nueva España y enraizarle profundamente su sentido de derechos propios y cultura moral dentro del Imperio español y eventualmente fuera de él? No cabe duda que el marianismo representó una ayuda emocional en el Imperio español que permitió la configuración de sentimientos regionales e incluso proto-nacionales importantes. Asimismo, destacados clérigos defendieron la capacidad de los habitantes indígenas y no indígenas de la Nueva España, dentro de un espíritu reivindicativo que solo puede entenderse como revalorizando a la población y sus posibilidades a futuro. Pensadores clericales apoyaron el llamado al trabajo y a la virtud étnica por encima de las separaciones étnicas heredadas. Por lo tanto, nos dice Brian Connaughton, se trata de la identidad novohispana. Y se hace una pregunta también pertinente el gran historiador y profundo analítico Brian Connaughton. ¿Hubo resentimientos suficientes entre curas, párrocos y otros sacerdotes contra las medidas de las llamadas reformas borbónicas para volcarlos contra el régimen de autonomía y volverlos líderes natos de un movimiento o incluso independencia frente a la monarquía española? Y responde también, indudablemente, numerosos y muy destacados líderes insurgentes fueron eclesiásticos como Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Mariano Matamoros, José María Cos, etc. El ensalzamiento del catolicismo contra los impios españoles afrancesados, así como la defensa de la inmunidad eclesiástica, incluso para curas insurrectos, se volvieron bandera insurgente. Pero la inmunidad eclesiástica fue recortada y la conducta de los eclesiásticos, incluso su lealtad al rey, fue puesta en duda. La Nueva España era una sociedad católica. Los clérigos guardaban cierto rango de autoridad, cumplían con funciones docentes, hospitalarias, litúrgicas y parroquiales por todo el territorio novohispano, y tales tareas los integraban de muchas y diversas maneras a la sociedad, a la cual servían y simultáneamente dirigían. Los dogmas, las prácticas y los símbolos religiosos jugaban entonces un papel fundamental, un regir las cuestiones políticas, públicas y privadas. De ahí que varios autores han señalado el carácter polivalente de la herencia católica en materia de legitimidad, identidad y política. Y se pregunta también el historiador Connaughton, para contrarrestar la oposición de grupos de peninsulares en la Nueva España que violentaban el régimen mediante el apresamiento y sustitución del virrey
Iturrigaray, en septiembre de 1808, no eran plenamente justificadas las rebeliones concebidas en Valladolid en 1809 y en el Bajío en 1810, con la participación de los clérigos prominentes. Por lo tanto, dice Connaughton, en ausencia del rey, situación que prevaleció de 1808 a 1814, era factible plantear que los habitantes de la Nueva España tenían derecho al mismo tipo de autogobierno que habían implantado los pueblos de España y muchos otros a través de América. Pregunta también, ¿no representaban Napoleón y los franceses aquí igual atentado a la soberanía y a la religión que en otras partes? Pues la autonomía, incluso la independencia, frente a un invasor ilegítimo e irreligioso, pudo parecer el camino de Dios. Así permanecían intensamente unidos los destinos de la religión y la patria. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo Religión, Política e Identidad en la Independencia de México, una obra coordinada por Brian Connaughton y también en la cual han colaborado Juvenal Jaramillo, Francisco Javier Cervantes, Gabriel Torres Puga, Carlos Errejón Peredo, Michael Polushin, Rodolfo Aguirre, Andrew Fisher, Alicia Sandoval, Matthew O'Hara, David Carvajal, Margaret Chowning, William Taylor y desde luego Brian Connaughton. Pero continuemos entonces con este libro. Antes de 1814, ¿quién pudo prever la derrota de Napoleón y la devolución de Fernando VII a su trono imperial? En este contexto era lógico que en 1808, 1809 y nuevamente durante los sucesos a partir de 1810, los clérigos participaran activamente en el reclamo de los derechos de los habitantes de la Nueva España dentro de la crisis del Imperio Español. Al formular principios constitucionales que rigieran en el interregno, el licenciado Ignacio López Rayón claramente defendió los derechos de Fernando VII y de la religión católica. Entonces, ¿por qué se opuso el episcopado del país en medio de la deserción de buena parte de su clero que sí entendió las cosas de esa manera? ¿Por qué se dispuso la jerarquía de la Iglesia a sacrificar incluso la inmunidad eclesiástica en aras de imponer una solución política virreinal que negaba el autonomismo juntista? Estas preguntas que hace Connaughton están llenas de sentido y nos dice, pues es legítima la defensa que se emprendió contra la amenaza potencial de Napoleón y los franceses, contra el mismo rey de España, contra el influjo de las leyes borbónicas, a favor de la soberanía, a favor de la autonomía, de la libre determinación, como se dice hoy. Todo apuntaba, incluso que desde el punto de vista religioso, como dice Connaughton, México tenía que preservar su soberanía. Es cierto que en ese entonces todavía era la Nueva España, pero sabemos, como ya lo escuchamos, que tanto peninsulares, pero sobre todo criollos nacidos aquí
en la Nueva España estaban cansados de tanta arbitrariedad, tanto abuso. También estaban ya fastidiados de que hubiera intereses facciosos, intereses creados a medida, mientras que el grueso del pueblo, de la gente, estaba padeciendo el hambre, la desolación, el derramamiento de sangre y muchas otras injusticias y atropellos. Entonces, este libro, maravilloso libro de historia para crear conciencia, para crear sentido, coordinado por el historiador y también especialista en estudios latinoamericanos Brian Connaughton. Un libro aparecido por primera vez en 2010, un libro de referencia obligada, sobre todo ahora, con todo lo que se está gestando en torno a la política internacional, Estados Unidos y México, un tema que da para mucho, más de 13 invasiones que ha recibido nuestra patria México. Y bueno, este es también parte de esa conciencia histórica que no debe morir, no debe perderse, y nuestros héroes también deben ser gloriosos hoy y siempre. Es tierra, es libertad, es trabajo, es libre determinación, es libre circulación, es toda una herencia capital que viene desde siglos, que se remonta históricamente hacia el pasado. No fue de ayer ni de antier, sino ya desde hace bastante tiempo. Esperando haya sido de su agrado esta primera introducción preliminar al libro de Brian Connaughton. Hasta la próxima, damas y caballeros.